Hola, nuevamente, bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra sesión 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta segunda parte vamos a abordar nuestras actividades integradoras de esta semana. Eh, Esta actividad integradora 3 tiene por nombre Textos y Mundos Posibles. En esta actividad vas a analizar dos textos literarios, uno del siglo XIX y otro del siglo XX, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenecen. Ya estuvimos analizándolos, ya los conocen ustedes muy bien, el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de los mundos posibles. ¿Qué vas a entregar? Una presentación en la que por medio de imágenes y frases representes el análisis de estas dos obras. Bien, vamos a revisar aquí directamente en la plataforma. Aquí estamos ya. Vamos a nuestra actividad integradora 3, textos y mundos posibles. Aprovecho para comentarles, es muy importante que descarguen, el archivo, ¿sí? Bueno, en este caso, en esta actividad, pues vamos a hacer una presentación de PowerPoint, pero es importante, si se fijan, la mayoría de actividades nos da un archivo descargable y ahí lo tenemos que realizar. Bueno, entonces, ya vimos el propósito de la actividad. ¿Qué necesitas para realizarla? Leer textos de forma analítica, analizar el contexto de una obra y su autor, pues para poder entender la intención del mismo, identificar las características del movimiento literario de una obra, reconocer el sentido de la vida de los personajes, identificar los elementos de ficción, crear presentaciones digitales con imágenes y texto y compartir enlaces en la nube. ¿Qué es lo que vas a entregar? Una presentación en la que por medio de imágenes y frases representes el análisis de dos obras literarias. Entonces, primeramente, vas a leer la breve reseña de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que han hecho de películas, no es lo mismo. Luego descarga la obra completa y lee únicamente los capítulos 4 y 5 que corresponden al volumen 1. Vas a anotar en una hoja tus impresiones, la experiencia estética, qué emociones te transmitió, sentimientos, pensamientos, etcétera. Después vas a realizar lo mismo con la debutante de Leonora Carrington. Igual, anotas tu experiencia estética porque lo vas a necesitar, ¿sí? Entonces, abre una presentación como PowerPoint o diapositivas de Google. Y aquí está el orden. Muy importante que sigas el orden que aquí se nos muestra, ¿sí? En la diapositiva 1, la portada y todos los elementos que debes de incluir en tu portada. En la diapositiva 2, tu impresión de Frankenstein, vas a retomar tu experiencia estética, ¿sí? Representar con una o varias imágenes las emociones, los pensamientos que te evocó apoyándote de imágenes, ¿sí? Acompaña con una breve descripción de no más de 50 palabras sobre tu primera impresión. Lo mismo vas a realizar para Mary Shelley y su contexto. Vas a investigar en internet el contexto de la obra de la autora, cuándo y dónde se escribió la obra, cómo era la sociedad europea, en la primera mitad del siglo XIX, por qué escribió la autora esta obra. Cuando tú investigues este contexto, pues vas a entender el por qué escribió esta obra. Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en una diapositiva.
Emplea un audio o un texto breve. Usa tu creatividad. Este tipo de actividades, cuando hablamos de presentaciones, es importante que sean creativas, sintéticas, no demasiada información, breve y conciso, breve y concisa. Apóyate de imágenes, que sea creativa, bonita, pero que sea concisa. Diapositiva 4, vas a investigar el movimiento al que pertenece, ¿sí? Esta obra. Identifica qué movimiento literario corresponde a la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento, ¿sí? ¿Cómo tú si tú me dices que es surrealista, bueno, pues dime algún fragmento que haga alusión o que te pueda dar referencia, evidencia de que es surrealista, por decir algo, ¿no? Acompaña tus frases con imágenes que la ilustren. Diapositiva 5, Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leíste en esos capítulos 4 y 5, ¿cuál es el sentido de la vida para Frankenstein? Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de 20 a 50 cuartillas. No está de más decirles, para antes de realizar cada actividad, es importante que primero revisemos cada uno de los recursos de la semana, ¿sí? No podemos realizar una actividad, pues si no conozco los materiales, ¿sí? A lo mejor lo puedo realizar, pero lo voy a hacer de una mejor manera si tengo la referencia, si ya revisé y analicé los recursos de la semana. En la diapositiva 6, la primera impresión de la debutante de Leonora Carrington. Vas a retomar lo que escribiste en el punto 5, cómo lo realizaré, y representa con una o varias imágenes las emociones, pensamientos que te evocó la historia, acompañado de imágenes. En la diapositiva 7, el contexto de Leonora Carrington, dónde se fue escrita esta obra, cómo era la sociedad en este tiempo. Elige los elementos que considere relevantes del contexto para el análisis y represéntalos aquí mismo. Puedes emplear un audio o un texto que sea breve. En la diapositiva 8, la debutante, una obra perteneciente a qué movimiento, ya ustedes sabrán identificarlo, acompañado de 2 frases que lo representen. La debutante y el sentido de la vida, con base en el texto, ¿cuál es el sentido de la vida para el protagonista? Recuerda revisar el recurso, ¿sí? Para que puedas, pues, fluir más en esta actividad, ¿sí? Que sea breve, entre 20 y 50 palabras, tampoco demasiado breve, que no quede claro, ¿sí? La ficción y los mundos posibles. En ambas obras tienen elementos ficticios que se plantea como mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en la diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la otra mitad para la otra. Acompáñalos con una breve reflexión. Y por último, en la diapositiva 11, fuentes de consulta. Si te fijas, bueno, decora tu presentación, coloca un fondo, elige un tema. Si deseas, coloca transiciones, deja salir toda tu creatividad. En esta actividad puedes usar toda tu creatividad, tu estilo personal. Si te fijas, está bien claro, bien descrito lo que tienes que hacer en cada una de las diapositivas, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar la siguiente actividad. Entonces, pues aquí están los recursos, ¿no? Importantes, literatura, ficción y realidad, que ya lo abordamos también en la sesión.
pero te va a servir para que puedas hacer esta actividad, literatura y individuo, para saber más el sentido de la vida. Esto también te va a ayudar, este recurso, literatura y sociedad. Bueno, aquí tenemos todos los recursos de la semana para que puedas realizar tu actividad de una manera más fluida, de una manera más sencilla, que puedas incluso disfrutarla más. Vamos ahora con la actividad integradora 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos, ¿sí? Es un país pluricultural. Entonces, el propósito de esta actividad es que analices la importancia de la literatura en lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica, que es muy característica de nuestro país. ¿Qué necesitas? Leer textos de forma analítica, buscar información en internet, qué es la lírica mexicana, identificar la pluriculturalidad en la literatura, grabar archivos de audio, subir archivos a la nube y compartir enlaces y documentos en la nube. ¿Qué vas a entregar en esta actividad? Un documento elaborado en procesador de textos para que tengas correcta acentuación y ortografía. Aprovecho para recordarte, justifícalo para que tenga una correcta forma, en la que compartes tus reflexiones sobre textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. ¿Cómo lo vas a realizar? Aquí sí nos dan el enlace, ¿sí? Entonces, aquí está el enlace. Vamos a descargarlo y les comparto. Aquí está. La actividad integradora 4. Escucha el poema Canto de Primavera. Ya verás, muy interesante. Primero lo vas a escuchar en náhuatl y después traducido al español. Vas a responder estas preguntas para reflexionar en torno a ello. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Precisar en cuál. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? Lo que es la experiencia estética. ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y después en español? ¿Qué te pareció el sonido, las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género, poesía, cuento, ensayo. Elige uno que te parezca interesante. Sí, 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 Cintia. Principalmente que estén relacionadas, pueden ser coplas, pueden ser corridos que tengan que ver con la lírica popular, no cualquier tipo de canción, ¿sí? Que tengan que ver, que sean parte de la lírica popular, ¿sí? Que hablen de ese folclore de un pueblo, de un lugar en específico, ¿sí? Ok. Eh, Después de que elijas este texto, vas a grabar un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español. Ojo, porque aquí ha habido quien me lo comparte en la lengua original. Digo, al contrario, representa un reto, pero la indicación es en español, ¿sí? 1 minuto como máximo, súbelo a la nube y pégalo aquí. Por favor, verifica que funcione. Sí, es muy importante. Verifica que funcione, porque a veces eso pasa. Copias y pegas y faltó una letra, y por una letra ya no me deja a mí ingresar. Cede los derechos, déjalos abiertos para que cualquiera pueda revisarlo, porque luego lo pegaste bien, pero no me dejan ingresar. Entonces, ojo también con eso. Reflexiona y comenta en 3 a 5 líneas por qué elegiste ese texto o fragmento, qué sentiste al leerlo en voz alta,
qué emociones o impresiones te transmitió. Después, revisa el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Reflexiona sobre su contenido y responde de forma breve. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de lenguas indígenas? Híjole, qué pregunta tan interesante, tan reflexiva y tan de impacto para nuestra sociedad. Busca en internet alguna muestra lírica que te guste. Ojo, lírica, copla, son, bomba, yucateca, chilena, pirecua o de cualquier otra. De este tipo no vamos a poner un corrido moderno, ¿sí? O una canción moderna. No, tiene que ser una muestra de la lírica mexicana, ¿sí? Este tipo de subgéneros poéticos, digamos que son folclóricos, hablan de la cultura de un país, ¿sí? Entonces, tienes que elegir de este tipo, de preferencia que sea de tu estado, ¿sí? O de algún estado que tú conozcas y comparte el enlace en este espacio para enriquecernos culturalmente todos. Vas a reflexionar después ¿por qué elegiste esa muestra de lírica? ¿Qué representa para ti como mexicano? México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces de diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, etcétera. ¿Crees que la lírica mexicana refleja esta pluriculturalidad? Yo creo que sí, pero ya te tocará a ti argumentar el por qué, con base, obviamente, en estas obras que tú elegiste y todo lo que hemos visto a lo largo de la semana. Con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y se respeten las diferentes culturas? Esta también es una, todas, pero estas preguntas son muy reflexivas, muy interesantes, que nos van a ayudar a entendernos más a nosotros mismos como mexicanos, ¿sí? Y entender a nuestro país como, como un país pluricultural, ¿sí? Que esa es la intención que tienen estas actividades. También aprovecho para recordarles, es importante que participemos, por favor, es muy importante que participemos en nuestro foro, ¿sí? Para enriquecernos todos y esto nos va a ayudar a realizar las actividades integradoras también, ¿sí? Aquí en este foro vamos a compartir muestras de la riqueza cultural y literaria de tu estado o comunidad, ¿sí? Y de esta forma descubre qué tan diverso es tu grupo o si algún miembro de tu familia son hablantes de alguna lengua indígena o si sabes de algún cuento, leyendo refrán o copla de tu región, compártelo, de preferencia no imágenes, ya sabemos sin imágenes, pero sí les encargo, hay que participar también en este foro, es parte de las estrategias que se tienen para que logres los aprendizajes necesarios, así como las actividades integradoras, ¿sí? Formativas, perdón, que es esta, literatura, realidad, ficción y contexto, y la actividad de literatura mexicana. Todo es importante desde primero revisar los recursos de la semana para poder realizar las actividades, así como participar en el foro y realizar las actividades integradoras. Todo es muy importante para poder cumplir y obtener los propósitos, ¿sí? Que están diseñados para cada una de las actividades. Muy bien, y pues para cada una de las semanas también, obviamente, ¿verdad? Bueno, pues llegamos al final de nuestra sesión. Doy espacio para comentarios, me gustaría escucharlos, alguna duda, alguna pregunta, y pues si no, pues daremos por cerrada nuestra sesión. ¿Qué me dicen? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
los que han podido estar con nosotros presentes, Cintia, Jenny, Yamin. Les agradezco obviamente que se hayan tomado el tiempo para estar aquí presentes. Sé que implica organizarse, dejar alguna situación que tenían pendiente para venir a participar con nosotros. Por eso es que pues, les agradezco su presencia. Cintia, te escuchamos. Hola, la canción es la de Feo, no sé si la he escuchado, y la traducción la canta el grupo Camila, entonces pues en sí es como de desamor, entonces no sé si la pueda poner o no. No la he escuchado, Cintia, pero no. Tienes que buscar coplas, sones, bombas, porque este tipo de canciones, los mismos corridos, canciones que tengan un fondo cultural, que hablen de la cultura, del folclore de un pueblo, de un país, en este caso del de nosotros. No sé si me doy a entender. Por eso aquí mismo, Cintia, se nos sugieren estos subgéneros, coplas, sones, bombas, porque este tipo de canciones, porque también son canciones, tienen ese fondo, ustedes ya saben de fondo y de forma, tienen ese fondo, un fondo cultural, un fondo que nos ayuda a entender la cultura, pues sí, de manera general, la cultura de un pueblo, de un país, el arte de un pueblo, de un país. Todas estas canciones modernas, pues tienen una intención distinta y acá lo que buscamos es canciones, géneros que sean representativos de nuestro pueblo, de nuestro país. Ok, estaría bien. ¿Y sería como solo en náhuatl o podría ser en otra lengua indígena? Sí, en cualquier lengua indígena, Cintia. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, parece que no. Entonces, recordarles antes de que se me pase también, no se preocupen por la revisión de sus actividades. Acuérdense que se evalúan de acuerdo a la fecha de entrega, ¿sí? Les invito, esto lo hemos manejado desde que iniciamos nuestro módulo y también desde que ustedes ingresaron a Prepa en línea CEP, ¿sí? Entonces, les invito a que revisen el recurso de presentación, actividades y evaluación. Ahí te dice claramente, de acuerdo al día en que entregaste tu actividad, cuándo es la fecha probable. Sí, que por lo regular trato de evaluarlas antes, pero como límite, tenemos ahí algunos días. Por ejemplo, si se entregan entre el lunes, tenemos hasta el jueves, el martes, el viernes, el miércoles, puede ser el mismo viernes o ya hasta el lunes. El jueves, si entregaste el jueves, se revisa hasta el martes como límite, y si entregaste el fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos como límite hoy. Hoy miércoles terminamos de evaluar todo. A veces que terminamos de evaluar desde, pues con tiempo antes, hay veces que como límite lo que nos marca, pero siempre tratamos de ser puntuales, ¿sí? Respetando lo que nos propone, nos marca Prepa en línea C. No tiene ninguna duda, Jenny, ninguna duda, comentario, excelente, gracias. Bueno, pues entonces sigo al pendiente de sus comentarios y dudas a través de nuestra plataforma y nuevamente les encargo su participación en el foro, es importante para enriquecernos, son temas sumamente interesantes. Entonces, les agradezco nuevamente, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, Prepa en línea CEP. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye. Gracias a ustedes.